Vamos a ir ahora con el móvil, con Alfredo Simón, que está trabajando, mientras el ministro de Economía expone. Alfredo. Feli, buenas tardes. Así es, esta exposición que comenzó minutos pasados las 2 de la tarde, son casi 4 horas y media, en donde el ministro de Economía y todo su equipo defienden el presupuesto 2022 ante la Comisión de Presupuesto acá en el anexo del Congreso en el segundo piso. Una primera exposición del ministro de Economía que duró aproximadamente 50 minutos, donde tocó varios temas y fue muy puntilloso en cada detalle genérico de esta ley de leyes. Un punteo rápido para señalar algunas de las cuestiones de las que habló Guzmán y que seguramente después tratará con más detalle Nazarena. Guzmán habló sobre el acuerdo con el FMI y dijo: debemos conseguir el mejor acuerdo posible. También dijo que Argentina debe apostar a fortalecer su moneda y de esta manera descartó de plano que haya una devaluación del peso ante el dólar. Aseguró el ministro de Economía que no hubo caída de reservas durante este año y que el objetivo del gobierno es seguir acumulando reservas, pero también dijo que en el 2021 el problema de la inflación que ha enfrentado la Argentina es el más grave de todos y es el objetivo de la economía argentina, atacar el tema de la inflación. Después habló de un acuerdo de precios y dijo que es posible que se llegue a un acuerdo a partir del día 7 y de esa manera acordar con los privados y establecer algo que ya se había hablado con el Fondo Monetario Internacional. Dijo: la construcción de certidumbre es un factor necesario y esperamos que el Producto Bruto Interno, el PBI, crezca un 10% este año. Después de esa primera exposición llegó una ronda de preguntas y respuestas y ahí el ministro Guzmán también se tomó otros 50 minutos para contestar con lujo de detalles cada una de esas preguntas. Ahora comienza la segunda, o ya comenzó la segunda ronda de preguntas, vendrán las respuestas, pero les propongo que veamos una parte de ese contenido, de lo que dijo el ministro Guzmán en esa primera parte acá en el anexo del Congreso. Este es un proyecto de ley que le da continuidad a la visión que desde el Gobierno Nacional planteamos para propiciar una doble recuperación de lo que fue una doble crisis económica, la crisis económica que comienza en el año 2018 y luego la crisis sanitaria que se desata en marzo del año 2020, que apunta no solamente a la continuidad de la recuperación en el corto plazo, sino a continuar sentando condiciones para que el crecimiento económico y el desarrollo económico de la Argentina se pueda sostener en plazos más largos. Consideramos desde el Gobierno Nacional que no es posible que haya estabilización macroeconómica sin una recuperación de la actividad económica. Y esto le impone al Estado la necesidad de jugar un rol contracíclico para la recuperación, porque consideramos que Argentina está todavía por debajo de su tendencia de crecimiento y por lo tanto el Estado busca contribuir vía una expansión de la demanda agregada a una continuidad de la recuperación económica que hoy se está viviendo. Muy bien, parte de lo que decía el ministro Guzmán, que sigue, como Alfredo Simón nos relataba, exponiendo, porque claro, hay mucho para hablar sobre economía por esta crisis de la que el país pospandemia está saliendo, pospandemia, lo digo siempre entre comillas y con miedo, te diría. Más o menos. Y además la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás, Nasa? ¿Cómo estás, Feli? ¿Todo bien? Bien. Bueno, todos estos factores, algunos más también tienen que ver justamente con delinear el presupuesto 2022, que nos importa porque estamos hablando básicamente de la hoja de ruta para el año que viene. ¿Qué es lo que proyecta el gobierno que va a suceder con la economía durante el año entrante y sobre todo cuáles van a ser las prioridades de la gestión, ¿no? ¿En qué áreas sensibles como educación, salud, tecnología, ¿no? Obra pública además se va a poner más dinero que en otras? ¿Qué va a pasar con las principales proyecciones macroeconómicas que si querés las tenemos acá detrás? Mira, las podemos comenzar a revisar. Fíjate cuál es el primer punto. Hablamos de un crecimiento
crecimiento del 4%. Lo que dice Martín Guzmán es que este año cerraremos un crecimiento del 10%, recuperando lo perdido de la pandemia. No así, igualmente, esto lo decimos siempre, se traslada a una distribución homogénea, ¿no? De ese crecimiento de la actividad económica, pero bueno, a eso se sumaría entonces en 2022 un 4% del PBI. El dólar también, una de las preguntas y uno de los puntos de foco que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar y la política cambiaria que va a mantener el gobierno? Bueno, lo que dice es que sin impuestos el dólar oficial va a estar a 131 pesos para fines de 2022. ¿Sí? Esto hay que contar que termina el año y la idea es poder ver estos números. Por eso generalmente esto es como un piso, ¿no? Una suerte de borrador de lo que luego termina pasando. Claro, es un boceto. Después boceto. Después vamos viendo qué pasa. Uno de los puntos también de mayor rispideces, de mayor debate entre el oficialismo y la oposición tiene que ver con el de la inflación, ¿no? Bueno. Recordemos que para este año estaba proyectada en un 29%, que por supuesto se supera ampliamente. Sí. Es curioso, el año que viene 33%. Claro, estaba hablando de un 33%. Lo mismo, hay factores también externos que contribuyen. Por ejemplo, este año el gobierno calcula un 29% en la inflación. Bueno, se tuvo un aumento fenomenal en términos históricos de los commodities que terminó impactando, por ejemplo, en los alimentos. Eso disparó muy fuerte la inflación, entre otras cosas. Pero digo, lo que ocurre hace que hablemos de 29 como si fuera poco 29, ¿no? Sí, no, bueno, siempre, 33 también es mucho. Siempre dentro del caso argentino y su tradición, ¿no? Con la inflación alta. En fin, 33% el número de inflación para fines del año que viene. Este también es un punto importante. ¿Cuál va a ser el déficit primario, ¿sí? Sin contar los pagos de deuda? Bueno, ahí el gobierno estima un 3,5%, apenas por debajo de lo que sería un 3,3%, perdón. Me equivoqué yo en el dato, apenas un poco por debajo de lo que sería este año el 3,5% el déficit primario por cerrar. Si se le suman los pagos de deuda, estaríamos en un 4,9%. Ahí comenzamos a ver el financiamiento. Bueno, lo que dice Guzmán es que va a contribuir mayormente la asistencia del Banco Central, es decir, la asistencia monetaria, el financiamiento monetario, la emisión monetaria, también lo que sea la deuda con los acreedores privados. En otro punto, la deuda con acreedores internacionales. Se reduce la emisión monetaria. Esto es un punto también importante que va en línea, ¿no? Por supuesto, con lo pedido con el Fondo Monetario Internacional. La idea es llegar a cero en algún punto en 2026, pero a partir del crecimiento de la recaudación, a partir del crecimiento económico. Veremos. Esa es al menos la proyección que busca el gobierno. Y ya por último, dos puntos también trascendentales que tienen que ver con la obra pública y con los subsidios energéticos. ¿Sí? Acá lo que determina el gobierno es que porque estaba esta idea de, bueno, si va a ser un presupuesto o no de ajuste alineado con los intereses del Fondo Monetario, y en caso de que así sea, ¿qué iba a pasar con los sectores más importantes, como puede ser la obra pública, que además sabemos es multiplicador de trabajo, ¿no? Bueno, lo que dice el gobierno, no, la obra pública aumenta de un 2,2 a un 2,4% entre este año y el que viene, y los subsidios energéticos es otro tema también, porque ahí sí se verá una reducción. Entre 2020 y 2021 hubo mucho dinero puesto en subsidios energéticos justamente para que las tarifas tengan un valor accesible, exactamente en el medio de una crisis económica históricamente muy fuerte, ¿no? Bueno, lo que plantea ahora es comenzar a quitar gradualmente esos subsidios a partir de esta segmentación tarifaria, en donde quienes puedan soportar el peso real de las tarifas efectivamente lo hagan. Una redistribución de los subsidios. Exactamente, una redistribución, una optimización de los subsidios, y quienes no, quienes tengan que todavía bancar un subsidio, bueno, efectivamente puedan hacerlo. La idea es reducir en un punto del 2,5 al 1,5% del PBI los subsidios energéticos, justamente para llevar adelante esta segmentación tarifaria, y es algo que no podemos dejar de decirlo, también está en línea con los intereses del fondo, ¿no? Ok, bueno, sigue en este momento la exposición en el Congreso del ministro Guzmán. Estamos ahí compartiendo en vivo esta imagen, está respondiendo a cada una de las consultas que le realizan los y las legisladores. Por supuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es uno de los temas más recurrentes. Seguimos con